Tenía 22 millones de pesos. El grito de Patricia cortó el silencio de la reunión familiar como un cuchillo. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Silvia, la simple cocinera jubilada de escuela, la que pasó décadas sirviendo charolas y limpiando mesas. Sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y codicia que me heló la sangre. El teléfono temblaba entre mis manos arrugadas. La pantalla todavía mostraba el saldo de mi cuenta bancaria que Patricia había visto por accidente. «No es posible», murmuró mi hermano Francisco, acercándose como un buitre. «Silvia, ¿es cierto eso?» El aroma de los guisos que había preparado con tanto cariño se volvió amargo en el aire. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Durante años me habían tratado como a la pariente pobre, la que cocinaba en silencio mientras ellos hablaban de sus triunfos. Jamás imaginaron que, debajo de mis vestidos sencillos y mis zapatos gastados, escondía una fortuna construida peso a peso. «Mamá». La voz de mi hijo Bruno sonó diferente, desconfiada. «Por el amor de Dios, ¿de dónde salió tanto dinero?» Mis manos temblaban mientras guardaba el teléfono en el bolsillo de mi delantal floreado. Las miradas de toda mi familia me atravesaban como puñales. Patricia seguía señalándome, con el rostro transformado por la avaricia. Mi nieta Abigail me miraba como si fuera una desconocida. Ana, la esposa de Francisco, susurró algo al oído de su marido, con los ojos brillando de emoción. «Contesta». «Silvia», insistió Francisco, con una autoridad que jamás había usado conmigo. «Si tienes esa cantidad, tenemos derecho a saberlo. Somos tu familia». Pero hacía apenas una hora. Cuando llegué cargando las charolas de comida, nadie me dirigió ni una mirada. Cuando serví el almuerzo que había estado preparando desde las 5 de la mañana, nadie me dio las gracias. Cuando Bruno presentó a su nueva secretaria como la persona más importante de su empresa, nadie notó cómo me encogí en mi silla. Yo era invisible para todos, útil solo para cocinar y limpiar. El silencio se volvió ensordecedor. Podía oír el tic-tac del reloj de pared, el murmullo lejano de los niños jugando en el patio, el crujido de las sillas mientras mi familia se acomodaba para escuchar mi explicación. Pero no tenía ningún deseo de explicar nada, no después de décadas de ser tratada como una sirvienta doméstica por mi propia sangre. «Dilo de una vez», alzó la voz Patricia, perdiendo toda compostura. «¿Cómo es posible que una cocinera de escuela tenga tanto dinero? ¿Lo robaste?» Esa acusación fue como una bofetada. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Era rabia pura corriendo por mis venas. Había trabajado honestamente toda mi vida. Había ahorrado cada peso, invertido con inteligencia lo poco que ganaba. Había vivido con lo mínimo para construir algo más grande. Pero para ellos, solo podía ser una ladrona. «No robé nada», murmuré, con la voz apenas audible. «Entonces explícalo». Bruno cruzó los brazos, como si estuviera interrogando a una empleada. «No tiene sentido. Una cocinera no puede tener tanto dinero». Sus palabras me dolieron más que todas las demás juntas. Mi propio hijo me reducía a mi oficio, como si fuera lo único que definía mi valor como persona. Como si 40 años de sacrificio, de inteligencia y de decisiones correctas no contaran para nada. El comedor se había transformado en una sala de juicios. Todos esperaban mi confesión, mi justificación, mi rendición. Querían que explicara cómo me había atrevido a tener más dinero que ellos sin su permiso. Querían que pidiera perdón por haber sido más lista de lo que pensaban. Pero ya no era la misma Silvia que esa mañana había entrado con las manos llenas de comida y el corazón lleno de esperanza. «¿Quieren saber de dónde salió el dinero?», dije al fin, con la voz más firme de lo que había sonado en años. «Pues se los voy a decir». Me senté en la silla que siempre había sido mía, la más alejada de la cabecera, la que daba la espalda a la ventana. Durante décadas había ocupado ese lugar sin quejarme, como si fuera natural estar en el rincón más incómodo. Trabajé en la escuela durante 40 años. 40 años de levantarme a las 4 de la mañana para preparar el desayuno de 500 niños. Mientras todos ustedes dormían cómodamente, yo ya estaba pelando papas y lavando ollas. Patricia resopló con desprecio. «Eso no explica los 22 millones de pesos, Silvia. Deja de hacerte la dramática». Su tono condescendiente me recordó todas las veces que había minimizado mis esfuerzos.
Cuando le conté que había obtenido mi certificado de preparatoria a los 50 años, se rió y dijo que era tierno que una viejita jugara a ser estudiante. Cuando mencioné que había empezado a invertir mi dinero, me dio una palmadita en la cabeza, como si fuera una niña ingenua. Cada peso que ganaba, lo ahorraba. Seguí ignorando sus burlas. Mientras ustedes gastaban dinero en restaurantes caros y vacaciones, yo comía frijoles con arroz. Mientras ustedes cambiaban de coche cada año, yo caminaba bajo la lluvia para ahorrar el pasaje del camión. Aún así, eso no explica tanto dinero, insistió Bruno, golpeando con los dedos la mesa con impaciencia. Mamá, necesitamos toda la verdad. ¿Toda la verdad? Como si les debiera una explicación por cada decisión que tomé en mi vida. Como si mi dinero les perteneciera automáticamente, por derecho de sangre. Invertí, dije simplemente. Compré acciones cuando nadie las quería. Adquirí propiedades en colonias que después se volvieron valiosas. Estudié el mercado mientras ustedes veían televisión. Francisco soltó una risa, sarcástica. ¿Tú, invirtiendo en la bolsa? Por favor, Silvia, eres una cocinera de escuela. Ahí estaba otra vez, cocinera de escuela. Como si esas dos palabras definieran todo mi potencial, toda mi inteligencia, todo mi valor como ser humano. Como si el trabajo honesto me hiciera incapaz de entender números o tomar decisiones inteligentes. Y también recibí una herencia, añadí, sintiendo cómo sus ojos se encendían con una nueva codicia. El señor Eduardo Enríquez, dueño de la escuela donde trabajé, me dejó parte de su fortuna cuando murió. ¿Te dejó dinero a ti? Ana, la esposa de Francisco, no pudo ocultar su sorpresa. ¿Por qué haría eso? Porque durante 20 años le llevé comida a su casa cuando estaba enfermo. Porque me quedé con él en sus últimos días, cuando su propia familia lo abandonó. Porque fui la única persona que lo trató con dignidad, cuando ya no podía valerse por sí mismo. El silencio que siguió fue distinto. Podía ver las ruedas girando en sus cabezas, calculando, planeando, justificando lo que estaban a punto de pedirme. Bruno carraspeó. Mamá, entendemos que trabajaste duro, pero tienes que admitir que ese dinero también nos pertenece. Somos tu familia. Exactamente, intervino Patricia, inclinándose hacia adelante, con una voz empalagosa que no me engañó. Silvia, tú ya viviste tu vida. Nosotros tenemos hijos que educar, cuentas que pagar, sueños que cumplir. Sería egoísta de tu parte quedarte con todo. Egoísta. Esa palabra me atravesó como una lanza. Yo, egoísta. Yo, que sacrifiqué mis propios sueños para ayudarles. Yo, que trabajé hasta dejarme los huesos para no ser una carga. Yo, que viví en una pobreza elegida para construir algo mejor. Tiene razón, continuó Bruno, fingiendo consideración. Mamá necesita vivir cómodamente, pero ella no necesita 22 millones de pesos, dijo Patricia con frialdad. 2 millones serían perfectos para ti. El resto debería dividirse entre la familia. Abigail asintió con entusiasmo. Abuela, piensa en mi educación universitaria, en el futuro de tus nietos. Todos empezaron a hablar al mismo tiempo, enumerando sus necesidades, sus planes, sus sueños, todos financiados con mi dinero. Francisco mencionó sus deudas del negocio. Ana habló de la casa que siempre había querido. Patricia describía las vacaciones familiares que podríamos disfrutar con nuestro dinero. Los observé con una claridad terrible. Durante décadas me había preguntado por qué me sentía tan sola en las reuniones familiares, por qué sus abrazos me resultaban vacíos, por qué sus visitas eran tan esporádicas. Ahora lo entendía. Nunca había sido parte de la familia. Había sido la ayuda doméstica gratuita, la que cocinaba sin quejarse y desaparecía cuando su trabajo terminaba. Pero ahora que tenía algo que ellos querían, de repente yo era importante. De repente, mis años de sacrificio tenían valor, no por lo que había logrado, sino por lo que podían sacar de mí. Entonces dije despacio, ¿todos creen que se merecen mi dinero? No es tu dinero, me corrigió Francisco con firmeza. Es dinero de la familia. No lo necesitas todo. En ese instante, algo dentro de mí se quebró para siempre. ¿Dinero de la familia? Repetí sus palabras con ironía amarga. ¿Saben qué es familia? Familia es cuando tuve mi cirugía de vesícula hace 3 años
Y ninguno de ustedes apareció en el hospital. Familia es felicitarme en mis cumpleaños con un mensaje de texto. Familia es invitarme a sus eventos solo para que cocine gratis. Patricia bufó con impaciencia. Silvia, no seas dramática. Estamos hablando de dinero serio. Tienes razón, dije, poniéndome de pie, sintiendo cómo me temblaban las piernas. Hablemos de dinero serio. ¿Recuerdan cuando Bruno perdió su trabajo hace 5 años? ¿Quién le prestó dinero para los gastos de la casa? Bruno bajó la mirada. Mamá, eso fue diferente. ¿Diferente? Mi voz sonó más alta de lo que esperaba. ¿Es diferente cuando ustedes necesitan ayuda? ¿Recuerdan cuando Francisco necesitó el enganche para su negocio? ¿Quién se lo dio sin pedir intereses ni garantías? Francisco se removió incómodo en su silla. Eso fue un préstamo, Silvia. Te lo pagamos. Me pagaron la mitad, lo corregí con calma. Tengo memoria perfecta cuando se trata del dinero que me costó años ahorrar. Y cuando les recordé el resto, ¿qué me dijeron? Que no fuera tacaña, que era dinero de familia. El comedor se había vuelto tenso como un hilo a punto de romperse. Podía verlos evitando mi mirada, buscando excusas en sus cabezas. Pero yo apenas estaba empezando. Y cuando Abigail necesitó dinero para su curso de idiomas, o cuando Patricia quiso remodelar su cocina, o cuando Ana tuvo que pagar sus deudas de tarjeta de crédito. Mi voz ganaba fuerza con cada recuerdo. Siempre fui la cocinera de escuela cuando necesitaban pedirme dinero prestado. Pero ahora que saben cuánto tengo, de repente sí soy familia. Ya basta, Silvia, gritó Francisco, golpeando la mesa con el puño. Estás diciendo tonterías. Siempre te hemos querido. ¿Que me han querido? Reí sin humor. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me preguntó cómo me sentía? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a hacer algo que no implicara cocinar para ustedes? Patricia cruzó los brazos con gesto molesto. No seas dramática. Siempre te incluimos en todo, dijo Patricia, cruzando los brazos. Me incluyen para trabajar, para servir, para limpiar, para cocinar, le respondí sin titubear. Pero cuando se sientan a conversar después de la cena, cuando planean sus vacaciones o celebran sus logros, yo me quedo en la cocina lavando los platos. Bruno trató de suavizar el tono. Mamá, entendemos que te sientas mal, pero eso no cambia el hecho de que tienes más dinero del que necesitas. Somos tu familia. Deberías compartirlo. ¿Compartirlo? Escupí la palabra, como si me quemara la lengua. Compartir significa dar y recibir. Yo he dado toda mi vida. ¿Y qué he recibido a cambio? Nos tienes a nosotros, dijo Abigail, con una sonrisa que probablemente creyó encantadora. Somos tu familia, abuela. Eso vale más que el dinero. Esa frase fue el golpe final. La misma nieta que no me visitaba hacía 6 meses, que no contestaba mis llamadas, que se avergonzaba de decir que su abuela había sido cocinera en una escuela pública, ahora me hablaba del valor de la familia. ¿Quieres saber cuánto vale la familia? Pregunté, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mi pecho. Nada. No vale nada cuando solo aparece cuando hay dinero, de por medio. Me dirigí hacia la cocina, pero Bruno se interpuso en mi camino. Mamá, no te vayas. Tenemos que resolver esto como familia. Quítate de mi camino, le dije, con una frialdad que ni yo reconocí en mi voz. No te irás hasta que decidamos qué hacer con el dinero, dijo Patricia, poniéndose de pie con actitud desafiante. Ese dinero nos pertenece tanto como a ti. Algo dentro de mí explotó. Toda la humillación, todas las ofensas, todas las veces que me habían hecho sentir invisible, se transformaron en una furia pura, que me recorrió de los pies a la cabeza. Tomé el plato con los guisos que había preparado con tanto cariño y lo estrellé contra el suelo. El sonido del vidrio rompiéndose retumbó en toda la casa como un grito de liberación. «Ahí tienen su dinero de familia», grité, arrojando también el tazón de ensalada. «Ahí tienen a su cocinera de escuela». Todos retrocedieron, asustados por mi estallido. En 67 años, había sido la mujer silenciosa, la que aguantaba todo con una sonrisa. Nunca me habían visto así. «Silvia, ¿te volviste loca?», gritó Ana, aferrándose al brazo de Francisco. «¿Loca?», reí con una risa que no tenía nada de alegría. «Sí, loca por haber desperdiciado 40 años de mi vida tratando de ganarme un amor que nunca existió».
Mamá, contrólate, intentó Bruno, acercándose a mí. Pero me solté con una fuerza que no sabía que tenía. No me toques, rugí. No me toques con esas manos que solo se acercan cuando quieren algo. El comedor quedó completamente en silencio. Solo se escuchaba mi respiración entrecortada y el crujido de los vidrios bajo mis pies. Todos me miraban como si hubiera perdido la razón. Tal vez sí, o tal vez por fin la había encontrado. «Estás loca», murmuró Patricia, mirando los pedazos de cristal desparramados por el suelo. «Completamente loca». Esas palabras cayeron, sobre mí, como un balde de agua helada. Loca. Así me veían ahora que, por primera vez, defendía mi dignidad. Cuando una mujer se niega a ser pisoteada, automáticamente la llaman loca. Sí, respondí, con una calma que hasta a mí me sorprendió. Estoy loca, loca por haber creído que me amaban por algo más que lo que podía darles. Me dirigí a mi habitación, caminando sobre los vidrios rotos como si fueran pétalos de flores. Escuchaba susurros detrás de mí, voces calculando cómo manejar a la loca para quedarse con lo que querían. «Silvia, regresa aquí», ordenó Francisco, con voz autoritaria. «No puedes irte así. Tenemos que hablar como adultos». Me detuve en el umbral y lo miré de frente. ¿Como adultos? ¿Desde cuándo me tratan como a una adulta? Para ustedes siempre he sido la tía tonta, la madre servicial, la abuela útil. No digas eso, intervino Bruno, intentando sonar conciliador. Mamá, tú sabes que te queremos. ¿Que me quieren?, repetí con sarcasmo. Claro que me quieren, como se quiere a una empleada eficiente, como se quiere a una cuenta bancaria disponible. Entré a mi habitación y cerré la puerta con llave. Por primera vez en décadas, puse una barrera entre mi familia y yo. El sonido del cerrojo al girar fue música para mis oídos. Me senté en mi cama, la misma cama individual que había tenido desde que enviudé hace 15 años. La misma cama donde había llorado en silencio tantas noches, preguntándome por qué me sentía tan sola, rodeada de familia. Golpearon la puerta. «Mamá, abre». «No seas infantil», dijo Bruno. «¿Infantil?» Otra palabra perfecta. Cuando una mujer mayor pone límites, es infantil. Cuando defiende lo suyo, es dramática. Cuando dice que no, es loca. Tomé mi teléfono y marqué un número que no usaba desde hacía meses. Roberto, mi viejo amigo del trabajo, el único que siguió en contacto conmigo después de jubilarnos. «¿Silvia?» Su voz sonó sorprendida. «¿Cómo estás?» «Hola, Roberto». Mi voz se quebró al escuchar ese tono cálido, tan distinto a las voces calculadoras del otro lado de la puerta. «Necesito ayuda». «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» Le conté todo. La cuenta del banco, la reacción de mi familia, sus exigencias, mi explosión. Hablar con alguien que me conocía antes de ser solo la abuela o la mamá me recordó quién era en realidad. «Silvia, tienes que salir de ahí ahora mismo», dijo con firmeza. «No puedo dejar todo», susurré. «Sí puedes». Su voz era firme pero amable. «Tienes que salir, pensar con claridad lejos de esa presión». Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. «Silvia», gritó Patricia, «no seas ridícula. Sal para que podamos hablar». «Ya voy», le dije a Roberto en voz baja. Tomé una maleta pequeña y empecé a guardar lo esencial. Cuando abrí el closet, vi mi vestido, verde claro, el que había comprado para la graduación de Abigail. Nunca me invitaron a sentarme con la familia en la primera fila. Me quedé atrás, entre los empleados de la escuela. Guardé el vestido en la maleta. No sabía por qué, pero sentí que lo iba a necesitar. Abrí la ventana de mi habitación, la que daba al jardín trasero, la misma por donde me escapaba de niña cuando mi padre llegaba borracho. Las ironías de la vida. A mis 67 años, volvía a escapar por una ventana, para huir de mi propia familia. «Silvia, ¿estás ahí?» La voz de Bruno sonó más preocupada. Seguramente ya habían notado el silencio. Me trepé por la ventana con la maleta en la mano, los huesos protestando, pero el corazón sintiéndose más libre con cada paso. Caminé por el jardín hasta la calle y detuve un taxi. «¿A dónde la llevo, señora?», preguntó el chofer. Le di la dirección de Roberto y me recosté en el asiento. Por primera vez, en muchos años, nadie sabía dónde estaba. Nadie podía pedirme que cocinara, que limpiara, que diera dinero o que me justificara. El teléfono empezó a sonar,
Bruno, luego Patricia, después Francisco. Lo apagué. Llegué a casa de Roberto cuando empezaba a oscurecer. Él me esperaba en la puerta, con una sonrisa triste pero acogedora. «Pasa, Silvia. Siéntete en casa». Esas palabras simples me hicieron llorar. Hacía tanto tiempo que nadie me hacía sentir bienvenida sin esperar nada a cambio. «Roberto», dije al entrar, «creo que cometí un gran error». «¿Cuál?» «Creer que tenía una familia». Sirvió una taza de té de manzanilla y se sentó frente a mí. «¿Sabes cuál es la parte más triste de tu historia, Silvia?», me dijo. «Que tienes 22 millones de pesos, pero ellos perdieron algo mucho más valioso». «¿Qué cosa?» «A ti». Esa noche dormí en el cuarto de visitas de Roberto, y por primera vez en décadas, dormí sin preocuparme por lo que tendría que cocinar al día siguiente, sin sentir el peso constante de no ser suficiente. Dormí como una mujer libre. Desperté con el canto de los pájaros afuera de la ventana. Por un momento, no recordé dónde estaba, hasta que el aroma del café recién hecho me devolvió a la realidad. Roberto ya estaba despierto preparando el desayuno. «Buenos días, Silvia», me saludó con una sonrisa sincera. «¿Cómo dormiste?» «Como no había dormido en años», respondí. Me sorprendió lo descansada que me sentía. «Gracias por recibirme así, Roberto». «No tienes que agradecerme», respondió con una sonrisa tranquila. «Para eso están los verdaderos amigos. Amigos verdaderos». ¿Qué concepto tan extraño? Después de pasar décadas confundiendo una familia tóxica con amor genuino. Mientras desayunábamos, Roberto me contó que había seguido mis inversiones desde que le mencioné que había empezado a comprar acciones. «Siempre supe que eras más inteligente de lo que tu familia creía», dijo. «Eres una mujer brillante, Silvia. No dejes que nadie te haga creer lo contrario». El teléfono que había dejado apagado la noche anterior vibraba sobre la mesa. 43 llamadas perdidas. 20 mensajes de WhatsApp. «¿Vas a contestar?», preguntó Roberto. «Supongo que tengo que enfrentar esto», respondí. Encendí el teléfono y los mensajes comenzaron a llegar uno tras otro. Primero Bruno. «Mamá, estamos preocupados. ¿Dónde estás? Vuelve a casa para que podamos hablar con calma». Luego Patricia. «Silvia, no seas dramática. Sabemos que estás molesta, pero huir no soluciona nada. Pensemos en una solución que beneficie a todos». Después Francisco, más directo. «Silvia, esto es ridículo. Eres una mujer mayor. No puedes estar sola por ahí. Vuelve de inmediato». Todos hablaban de mi regreso, de soluciones, de beneficios mutuos. Ninguno pidió perdón. Ninguno reconoció haber hecho mal. Para ellos, la irracional era yo. ¿Sabes qué es lo más revelador de estos mensajes?, le dije a Roberto después de leérselos. Ni uno solo dice, «Lo siento» o «Nos equivocamos». Solo quieren que vuelva para seguir negociando mi dinero. Roberto asintió con sabiduría. La verdadera naturaleza de las personas sale a la luz cuando hay dinero de por medio. El teléfono volvió a sonar. Era Bruno otra vez. Esta vez decidí contestar. «Mamá, gracias a Dios. Estábamos tan preocupados». «¿Dónde estás?» «Estoy bien, Bruno». «Mamá, tienes que regresar». Patricia no durmió en toda la noche, estaba muy preocupada. Reí, sin humor. ¿Preocupada por mí? ¿O por los 22 millones de pesos? «Mamá, no digas eso. Todos estamos preocupados por ti. Somos tu familia». Ayer no era su familia, Bruno. Ayer era su cocinera. Hoy, que saben que tengo dinero, mágicamente vuelvo a ser familia. No es así, mamá. Te estás dejando llevar por tus emociones. Ahí estaba otra vez. Mi emoción era el problema, no su codicia. Mi reacción era exagerada, no su traición. Bruno, dije con toda la calma que pude reunir. ¿Recuerdas la última vez que me llamaste solo para preguntar cómo estaba? ¿Recuerdas la última vez que me visitaste sin necesitar nada? Silencio al otro lado de la línea. No puedes recordarlo, ¿verdad?, continué. Porque nunca ha pasado. Solo me buscan cuando necesitan que cocine para sus reuniones, cuando necesitan que les preste dinero, o cuando quieren que cuide a los niños gratis. Mamá, eso no es justo. ¿No es justo? ¿Sabes qué no es justo, Bruno? Que tu propia madre tenga que escapar por una ventana para sentirse libre dentro de su familia. ¿Escapaste por la ventana? Su voz sonó realmente sorprendida,
casi como la de un adolescente. Sí, porque me hicieron sentir prisionera en mi propia casa. Hubo otro largo silencio. Escuché voces de fondo. Patricia hablándole, diciéndole qué debía decir. Mamá, la voz de Bruno cambió, se volvió calculada. Entendemos que estás molesta, pero piensa racionalmente. Tienes 67 años. Ese dinero debería asegurarse para tu vejez y luego distribuirse entre la familia. Es la forma lógica de manejarlo. ¿La forma lógica? Repetí, con amargura. ¿Y quién decide qué es lógico? ¿Tú? Somos tu familia, mamá. Tenemos derecho a opinar sobre decisiones tan importantes. ¿Derecho? Mi voz subió un tono. ¿Con qué derecho se atreven a reclamar el dinero que yo gané, que yo ahorré, que yo invertí con inteligencia? Patricia tomó el teléfono. Silvia, deja de ser tan dramática. Vuelve a casa y hablemos como adultos civilizados. Adultos civilizados, repetí con amargura. Como cuando gritaste frente a toda la familia que yo tenía 22 millones de pesos. Como cuando me acusaste de haberlos robado. ¿Eso es tu idea de ser civilizada? Reaccioné como era natural, respondió Patricia, sorprendida. ¿Natural? Lo natural habría sido alegrarte por mí. Lo natural habría sido decir, qué bueno que pudiste ahorrar tanto. Pero lo primero que pensaron fue cómo quedarse con una parte de ese dinero. Eso no es verdad. Claro que lo es, Patricia, y tú lo sabes. Colgué el teléfono y lo apagué de nuevo. Roberto me observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Cómo te sientes?, preguntó. ¿Libre?, respondí, sin dudar. Por primera vez en décadas, me siento completamente libre. Durante los siguientes 3 días, mi teléfono no dejó de sonar. Cada llamada era un intento distinto de manipulación. Cada mensaje, una nueva estrategia para hacerme sentir culpable. Bruno alternaba entre una preocupación fingida y amenazas veladas. Patricia cambiaba entre chantaje emocional e insultos directos. Francisco había optado por su tono de autoridad patriarcal, recordándome que solo era una mujer y que necesitaba la guía de un hombre para manejar tanto dinero. Pero el mensaje que más me dolió llegó al 4.º día. Era de Abigail, mi nieta. Abuela, estoy muy triste. Mamá dice que te volviste egoísta y que ya no nos quieres. Dice que prefieres el dinero a tu familia. ¿Es verdad? Te quiero mucho, pero no entiendo por qué no quieres ayudarnos. ¿Ya no soy tu nieta favorita? Esas palabras me partieron el corazón. Estaban usando a una niña de 14 años para manipularme, llenándole la cabeza con mentiras sobre mi supuesta maldad. Roberto, dije, con lágrimas en los ojos, están envenenando a mi nieta en mi contra. Es lo que hacen los manipuladores, respondió con tristeza. Usan a los más vulnerables como armas emocionales. Esa tarde decidí responderle a Abigail, pero no por teléfono. Fui a su escuela y la Glivaringualese esperé afuera. Cuando me vio, corrió hacia mí con una sonrisa que se desvaneció enseguida. Abuela, mamá dice que no debo hablar contigo. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté, sentándome con ella en una banca del parque cercano. ¿Crees que tu abuela se volvió una mala persona? Abigail me miró con esos ojos inteligentes que había heredado de su bisabuela. No sé, abuela. Mamá dice que tienes mucho dinero y no quieres compartirlo con nosotros. Dice que eso está mal. ¿Te acuerdas de tu cumpleaños número 12? Le pregunté. ¿Recuerdas qué fue lo que más te gustó? El pastel que me hiciste, respondió sin dudar. Era de chocolate con fresas y tenía mi nombre escrito en betún rosa. ¿Recuerdas cuánto tiempo me tardé en hacerlo? Todo el día. Llegaste súper temprano y te quedaste hasta después de la fiesta para limpiar todo. ¿Y recuerdas quién más ayudó a preparar tu fiesta? Abigail frunció el ceño, pensando. Nadie. Solo tú, abuela. Exacto, solo yo. Mientras tu mamá estaba en el salón de belleza, yo decoré toda la casa. Mientras tu papá veía el fútbol, yo preparé toda la comida. Mientras tus tíos llegaban justo a tiempo para comer, yo llevaba trabajando desde las 6 de la mañana. No lo había pensado así, murmuró Abigail. Entonces dime, mi amor, ¿tú crees que una abuela que hace todo eso por ti no te quiere? ¿Crees que alguien que ha trabajado toda su vida para dejarle algo a su familia es egoísta? Los ojos de Abigail
se llenaron de lágrimas. No, abuela. Tú siempre has sido buena conmigo. Entonces no dejes que los demás piensen por ti, corazón. Usa tu propia cabeza, tu propio corazón. La abracé con fuerza, respirando el olor de su champú de manzanilla, grabando ese momento en mi memoria porque sentí que sería el último en mucho tiempo. Cuando regresé a casa de Roberto, encontré a Bruno esperándome en la puerta. Mamá, tenemos que hablar. Seguiste a tu hija. Tenía que asegurarme de que no le estuvieras diciendo cosas raras, dijo Bruno, con el ceño fruncido frente a la puerta. ¿Cosas raras como la verdad?, le respondí, sin apartar la mirada. Bruno suspiró, exasperado. Mamá, esto se salió de control. Patricia consultó a un abogado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Un abogado? Dice que estás mostrando signos de deterioro mental, que tu comportamiento errático de estos días es evidencia de que no estás en condiciones de manejar tanto dinero. Por un momento no pude respirar. ¿Deterioro mental? ¿Solo por defenderme de sus abusos? ¿Por negarme a entregar mi dinero sin pelear? Mamá, continuó Bruno, con un tono que intentaba sonar suave, pero que solo sonaba amenazante. No queremos llegar a eso, preferimos resolverlo como familia, pero si sigues siendo tan poco razonable, tendremos que tomar medidas legales, para protegerte de ti misma. ¿Protegerme de mí misma?, dije en voz baja. ¿Del deterioro mental que supuestamente estoy sufriendo? Una mujer de mi edad que se escapa por una ventana, que rompe platos, que abandona a su familia. Eso no es normal, ¿verdad, Bruno? Ahí estaba, el golpe maestro. Convertir mi despertar en locura. Transformar mi liberación en enfermedad mental. Usar mi edad y mi género como armas contra mí. Bruno, dije con una calma que no sentía. Lárgate de aquí ahora mismo. Mamá, dije que te vayas. Ahora. No puedes huir para siempre. Si no vuelves por tu cuenta, tendremos que actuar. Cuando se fue, me senté con Roberto a analizar la situación. Él, que había trabajado como contador durante 30 años, entendía perfectamente lo que estaba pasando. Silvia, necesitas protección legal inmediata, me dijo. ¿Serio? ¿Crees que pueden quitarme mi dinero?, pregunté, con un nudo en el estómago. Pueden intentarlo. Y con un abogado astuto, y tu edad en contra, podrían lograrlo. Tienes que asegurar tus bienes antes de que sea demasiado tarde. Esa noche, por primera vez en mi vida, no pude dormir. Pero no era por las preocupaciones de otros. Esta vez, me preocupaba por mí misma. A la mañana siguiente, Roberto me acompañó al despacho de Arturo Méndez, el mejor abogado en temas familiares y patrimoniales de la ciudad. Era un hombre de unos 50 años, de ojos inteligentes y una forma directa de hablar que de inmediato me transmitió confianza. Señora Silvia, dijo, después de escuchar toda mi historia, lo que su familia está intentando hacer tiene un nombre: abuso financiero hacia adultos mayores. Es más común de lo que cree, sobre todo cuando hay bienes considerables de por medio. ¿De verdad podrían declararme mentalmente incompetente?, pregunté, sintiendo que el corazón se me apretaba. Pueden intentarlo, respondió con calma. Pero sería muy difícil que lo consiguieran. Usted demuestra una lucidez perfecta. Ha manejado sus finanzas de forma inteligente por años, y su decisión de proteger su patrimonio es completamente racional. Se inclinó hacia adelante. Pero tenemos que actuar rápido para blindar sus bienes. Durante las siguientes 3 horas, firmé documentos que protegían mi dinero de cualquier intento de usurpación. Creamos un fideicomiso irrevocable. Actualicé mi testamento con cláusulas muy específicas y establecí poderes legales claros en caso de que algún día realmente necesitara ayuda. ¿Y si llegan con una orden judicial?, pregunté. Que vengan, respondió Arturo con una sonrisa confiada. Todo está perfectamente documentado. Su dinero está protegido legal e irrevocablemente. Cuando salimos del despacho, sentí como si me hubiera puesto una armadura invisible. Por primera vez en días, pude respirar con tranquilidad, pero la paz duró poco. Esa tarde, Patricia apareció en casa de Roberto, acompañada por 2 oficiales de policía. Señora Silvia, dijo uno de ellos, su nuera presentó un reporte de desaparición. Asegura que está siendo manipulada por este señor. Miré a Patricia con una mezcla de desprecio y lástima.
Oficiales, como pueden ver, estoy perfectamente bien. No estoy desaparecida, ni estoy siendo manipulada por nadie. Silvia, intervino Patricia con su voz más dulce. Todos estamos preocupados por ti. Has estado actuando de forma muy extraña. Este hombre señaló a Roberto con desdén. Claramente se está aprovechando de tu confusión mental. ¿Confusión mental? Solté una carcajada abierta. ¿Así le llaman ahora a negarme a entregarles mi dinero? Los oficiales se miraron entre sí, incómodos. Era evidente que se habían dado cuenta de que no se trataba de una desaparición, sino de un pleito familiar por dinero. Señora, me dijo el más joven, ¿está aquí por su propia voluntad? Completamente respondí. Y tengo plena capacidad mental para tomar mis propias decisiones. Pero, Silvia, insistió Patricia, tienes que entender que estamos preocupados. Dejaste tu casa así, rompiste cosas, te fuiste sin avisar. Eso no es normal en ti. ¿Sabe que no es normal, oficial?, dije, ignorando a Patricia. Que una familia le exija a una mujer de 67 años entregar los ahorros de toda su vida solo porque son sus parientes. El rostro de Patricia se puso rojo de vergüenza. Silvia, no les digas mentiras. No son mentiras, repliqué, sacando mi teléfono. Aquí está toda la evidencia de cómo mi familia ha intentado presionarme para que les dé mi dinero. Los oficiales leyeron los mensajes con expresiones cada vez más serias. Las amenazas veladas, el chantaje emocional, los intentos de declararme mentalmente incompetente, todo estaba documentado. Señora Patricia, dijo el oficial de mayor rango, esto parece ser un asunto civil, no penal. La señora Silvia está en pleno uso de sus facultades mentales y tiene todo el derecho de disponer de su dinero como mejor le parezca. Pero la están manipulando, gritó Patricia, perdiendo toda compostura. La única manipulación que veo aquí, respondió el oficial con frialdad, es la que ustedes están ejerciendo sobre ella. Cuando se fueron, Patricia se quedó en el umbral de la puerta, con los puños cerrados y una expresión de odio puro. Esto no se va a quedar así, Silvia dijo con voz venenosa. Te vas a arrepentir de haber elegido el dinero por encima de tu familia. Patricia, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Yo no elegí el dinero por encima de la familia. Ustedes eligieron el dinero por encima de mí. Eres una vieja amargada y egoísta. Tal vez, respondí con serenidad, pero soy una vieja, amargada y egoísta, con 22 millones de pesos que ustedes jamás tocarán. Patricia salió dando un portazo tan fuerte que toda la casa tembló. Esa noche, Roberto y yo cenamos en silencio. Pasó un largo rato antes de que él hablara. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó. Lo pensé un momento. Sí, de haber tardado tanto en abrir los ojos. De haber desperdiciado tantos años intentando ganarme un amor que nunca fue real. ¿Y del dinero? ¿Te arrepientes de habérselos negado? Ni un poco, respondí sin dudar. Ese dinero representa 40 años de trabajo honesto, de sacrificios, de decisiones inteligentes. No voy a regalárselo a personas que me desprecian. ¿Y ahora qué vas a hacer? Sonreí por primera vez en días. Algo que debía hacer hace mucho. ¿Qué cosa? Vivir para mí. Esa noche, antes de dormir, escribí una carta que sabía que cambiaría todo para siempre. Una carta que cerraría definitivamente un capítulo de mi vida y abriría otro completamente nuevo. Una carta que mi familia jamás vio venir. La carta que escribí esa noche iba dirigida al director de la Fundación Educativa San Miguel, una organización que ayudaba a niños de bajos recursos a continuar sus estudios. Había seguido su labor durante años, admirando en silencio su trabajo desde mi pequeño mundo de cocinera escolar. Estimado director, escribí con mi letra cuidadosa. Mi nombre es Silvia Vázquez. Soy cocinera jubilada y deseo hacer una donación significativa a su fundación. Mientras escribía, sentí una paz que no había experimentado en décadas. Por primera vez, mi dinero tendría un propósito que me llenaba de orgullo, no de vergüenza. 2 días después, Bruno apareció en casa de Roberto con una nueva estrategia. Esta vez venía acompañado por Francisco y un hombre que se presentó como mediador familiar. «Mamá», dijo Bruno con una sonrisa forzada, «trajimos al señor Vargas para ayudarnos a encontrar una solución que beneficie a todos.
Ese tal Vargas era un hombre delgado, con la expresión de un tiburón hambriento. Señora Silvia, entiendo que ha habido algunos malentendidos familiares, dijo con voz melosa. Estoy aquí para facilitar un acuerdo equitativo. ¿Equitativo para quién?, pregunté directamente. Para toda la familia, respondió con una sonrisa aceitosa. Hemos preparado una propuesta muy razonable. Usted conservaría 5 millones de pesos para sus gastos personales, y los 17 millones restantes se distribuirían entre sus herederos directos. Le solté una carcajada en la cara. ¿Herederos directos? ¿Estoy muerta acaso? Francisco se removió incómodo en su asiento. Silvia, no seas dramática. Es una propuesta justa. ¿Justa? Mi voz se alzó con fuerza. ¿Justo es que ustedes decidan cómo debo gastar el dinero que gané con mi propio esfuerzo? Mamá, intervino Bruno con tono paternal. 5 millones son más que suficientes para una mujer de tu edad. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? ¿Llevarlo a la tumba? Tal vez, respondí con sequedad, o tal vez lo done todo a una causa benéfica. Es mi dinero, y haré con él lo que se me dé la gana. El mediador carraspeó. Señora Silvia, debe entender que la familia tiene derechos legítimos. Su comportamiento errático en los últimos días sugiere que podría no estar tomando las mejores decisiones. ¿Errático? Roberto habló por primera vez. ¿Le parece errático que una mujer se defienda del abuso financiero de su propia familia? Usted no tiene voz en este asunto, le soltó Francisco con rudeza. Esto es un problema familiar. Roberto tiene más derecho a opinar que ustedes, dije con frialdad. Ha sido más familia para mí en estos días que ustedes en toda su vida. Mamá, ya basta. Bruno perdió la paciencia. Si no aceptas esta propuesta razonable, tendremos que tomar medidas más drásticas. ¿Cómo cuáles?, pregunté. Demostrar que no eres capaz de manejar tu propio patrimonio, respondió el mediador, con una sonrisa que me revolvió el estómago. Un juez podría determinar que una mujer de tu edad, que abandona a su familia, destruye cosas y se niega a aceptar mediación, no está en condiciones de administrar una fortuna tan considerable. Sentí una ola de calor subirme por todo el cuerpo. Ese hombre me estaba amenazando en mi propia cara, usando mi edad y mi género como armas. ¿Saben qué? Me levanté de la silla con toda la dignidad que pude reunir. Pueden irse todos al infierno. Silvia, gritó Francisco, escandalizado. Al infierno, repetí, más fuerte. Tú, tu mediador y tus amenazas. Mi dinero, mis decisiones. Mamá, estás cometiendo un error del que te vas a arrepentir, dijo Bruno con una voz sombría. El único error del que me arrepiento, le respondí, es haber tardado tanto en darme cuenta de quiénes son realmente. Cuando se fueron, Roberto me abrazó con fuerza. Estoy orgulloso de ti, Silvia. ¿Sabes qué, Roberto?, dije con una sonrisa cansada pero firme. Por primera vez en mi vida, yo también estoy orgullosa de mí. Al día siguiente llamé al director de la Fundación Educativa San Miguel y pedí una cita. El señor Ramírez era un hombre mayor, de mirada bondadosa y manos trabajadoras que me recordaron a mi difunto esposo. Señora Silvia, me dijo después de escuchar mi historia, ¿está segura de esta decisión? Es una suma considerable, completamente segura. Durante 40 años alimenté los cuerpos de cientos de niños. Ahora quiero alimentar sus mentes y sus sueños. ¿Y su familia?, preguntó con cautela. Mi familia demostró que solo se preocupa por mí cuando hay dinero de por medio. Estos niños me importan porque tienen algo que mi familia perdió hace mucho tiempo. ¿Qué cosa? La esperanza, la inocencia, la capacidad de agradecer lo que se recibe, en lugar de exigir lo que se cree merecer. Firmamos los documentos esa misma tarde. 20 millones de pesos destinados a becas educativas, construcción de escuelas y programas de alimentación escolar. Me quedé con 2 millones para mis gastos personales y mis propios planes. Cuando salí de aquella oficina, sentí como si hubiera vuelto a nacer. Mi dinero por fin tendría el propósito que siempre debió tener: cambiar vidas para bien. Esa noche llamé a Bruno para darle la noticia. ¿Hiciste qué?, gritó cuando le conté sobre la donación. Doné 20 millones de pesos a la educación de niños necesitados. Estás completamente loca. Ese dinero era nuestro. No, le respondí con absoluta calma. Nunca fue suyo, y ahora jamás lo será.
El escándalo familiar que siguió a mi donación fue épico. Patricia apareció en mi antigua casa con un camión de mudanza, creyendo que aún vivía allí, y gritó durante una hora entera frente a las ventanas vacías, insultándome y amenazándome con demandas que nunca podría ganar. Los vecinos llamaron a la policía. Bruno intentó impugnar la donación por la vía legal, pero Arturo Méndez, mi abogado, había hecho su trabajo a la perfección. Todos los documentos estaban en orden. Todas las evaluaciones psicológicas que él mismo había solicitado confirmaban mi plena capacidad mental, y la donación era totalmente irrevocable. Francisco llegó al extremo de aparecer en un noticiero local, afirmando que yo había sido manipulada por personas sin escrúpulos para regalar la supuesta fortuna familiar. La entrevista fue tan ridícula que se volvió viral en redes sociales, donde la gente se burlaba de un hombre que exigía públicamente la herencia de su hermana viva. Pero nada de eso me afectaba, ya, porque, por primera vez en mi vida, estaba realmente viviendo. Con los 2 millones que me quedé, compré un pequeño departamento frente al mar, en un pueblo costero a 3 horas de la ciudad. Desde mi ventana podía ver el amanecer cada día, algo que nunca tuve tiempo de disfrutar cuando vivía para complacer a los demás. Roberto se mudó a un departamento cercano y nos convertimos en compañeros de aventuras. Juntos viajamos a los lugares con los que siempre había soñado, pero que nunca me había atrevido a visitar. París, donde por fin probé macarrones auténticos después de años de preparar versiones baratas para las fiestas familiares. Roma, donde caminé por calles antiguas, sintiéndome más libre que nunca. Machu Picchu, donde lloré de emoción, al darme cuenta de que, a mis 67 años, estaba viviendo la vida que siempre había querido. Documenté cada viaje en un blog que creé con el título Nunca es tarde para empezar. Las historias sobre mi despertar familiar y mi nueva vida comenzaron a inspirar a otras mujeres mayores que se sentían invisibles dentro de sus propias familias. Una mujer de Colombia, llamada Leonor, de 70 años, me escribió: «Tu historia me dio el valor para divorciarme después de 50 años de abuso. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para elegirse a una misma». Cada semana llegaban cientos de mensajes similares. Mujeres que habían pasado décadas siendo las cuidadoras invisibles, las que cocinaban sin agradecimientos, las que daban sin recibir, las que se sacrificaban hasta desaparecer. Mi historia les había mostrado que podían decir no, que podían poner límites, que podían vivir para sí mismas. La Fundación Educativa San Miguel me invitó a formar parte de su consejo directivo. Por primera vez en mi vida, mi opinión tenía valor. Mis ideas eran escuchadas. Mi experiencia era respetada. Ayudé a diseñar programas de alimentación escolar basados en mis 40 años de trabajo. Y en cada escuela que construimos con mi donación, había una placa que decía: «Donado por alguien que creyó en el poder de la educación». Un año después de mi escape por la ventana, recibí una llamada inesperada. Era Abigail, mi nieta, que ya tenía 15 años. «Abuela», dijo con la voz temblorosa, «me escapé de casa. ¿Puedo quedarme contigo? ¿Qué pasó, mi vida? Mis papás se están divorciando y pelean todo el tiempo por dinero. Mamá dice que todo es tu culpa, que tu egoísmo destruyó a la familia. Pero recordé lo que me dijiste en el parque. Usé mi propia cabeza y me di cuenta de que los egoístas son ellos, no tú». Aquella tarde, Abigail llegó a mi departamento con una pequeña maleta y una sonrisa nerviosa. Le preparé su comida favorita mientras me contaba cómo la guerra familiar había escalado hasta volverse insoportable. «Abuela», me dijo, mientras cenábamos frente al mar, «¿es verdad que donaste casi todo tu dinero? ¿Es verdad? ¿Y no te arrepientes?». «Para nada», le respondí. «Ese dinero está construyendo escuelas, educando niños, alimentando sueños. No podría estar mejor invertido». «¿Y qué hay de nosotros?», preguntó. «¿De mi universidad?». «Mi amor», le dije, tomando sus manos jóvenes, «yo no voy a pagarte la universidad. Tú la vas a ganar con tu esfuerzo, con tu inteligencia, con tu trabajo, y cuando lo logres, la vas a valorar 1000 veces más que si te la hubieran regalado». Abigail asintió, pensativa. «Como tú hiciste con tu dinero. Exactamente, como yo lo hice». Hoy, 3 años después, Abigail estudia con una beca completa que ganó por mérito propio. Mientras trabaja medio tiempo en la fundación,
ayudándome con los programas educativos. Se ha convertido en la hija que nunca tuve, en la compañía que siempre busqué, en la familia que por fin merezco. Bruno y Patricia se divorciaron, peleando por deudas, no por herencias. El negocio de Francisco quebró y tuvo que vender su casa. Ana me envió un mensaje el año pasado, pidiéndome perdón y sugiriendo, con sutileza, que tal vez podríamos hablar. Nunca le respondí. Esta mañana, mientras escribo el último capítulo de mi libro, Nunca es tarde para empezar, que será publicado el próximo mes, escucho a Abigail preparando el desayuno en la cocina. Huele a café recién hecho y a libertad. A mis 70 años, por fin aprendí la lección más importante de mi vida. El amor verdadero nunca viene acompañado de facturas. Las personas que de verdad te quieren celebran tus triunfos, no calculan cómo beneficiarse de ellos. Mi familia creyó que, al quitarme su falso amor, me estaban castigando. No sabían que, en realidad, me estaban liberando. Ahora, cada amanecer desde mi ventana frente al mar, me recuerda algo esencial. Nunca es tarde para elegir la vida que mereces, para decir no a quienes te hieren, y para descubrir que la verdadera familia no siempre comparte tu sangre, sino tus valores. Y esa es la historia de cómo una simple cocinera escolar se convirtió en la mujer más libre del mundo. Han pasado 5 años desde aquella reunión familiar que cambió mi vida para siempre. Hoy, mientras escribo estas líneas desde la terraza de mi casa en la Toscana, Italia, donde vine a pasar el verano, puedo decir con absoluta certeza que la decisión más valiente que tomé en mis 72 años fue escapar por aquella ventana. La Fundación Educativa San Miguel se ha convertido en la organización educativa más importante de la región. Con mi donación inicial, construimos 17 escuelas, otorgamos más de 2.000 becas universitarias y creamos un programa de alimentación escolar que beneficia a 15.000 niños cada día. Cada vez que visito una de mis escuelas y veo los rostros luminosos de esos niños que ahora tienen acceso a una educación de calidad, siento que mi dinero encontró su verdadero destino. Mi libro, traducido a 8 idiomas, ha vendido más de 500.000 de copias y se ha convertido en un manual de liberación para mujeres mayores en todo el mundo. Las cartas que recibo cada día confirman que mi historia no fue única. Miles de mujeres viven situaciones similares, sintiendo que su valor se mide solo por lo que pueden dar a los demás. Querida Silvia, me escribió una lectora desde España. Después de leer tu libro a los 65 años, me divorcié del hombre que me humilló durante 40 años. Hoy vivo sola, feliz. Y por primera vez en mi vida, nadie me grita por la comida fría ni por no plancharle la camisa a la perfección. Gracias por enseñarme que el respeto no se pide de rodillas, se exige de pie. Abigail, ahora con 18 años, se graduó con honores de la preparatoria y estudia Administración de Empresas con una beca completa en la universidad más prestigiosa del país. Los fines de semana viene a visitarme y trabajamos juntas en los proyectos de la fundación. Se ha convertido en una joven segura, independiente, que comprende el valor del trabajo honesto y de la dignidad personal. Es la prueba viva de que romper los círculos familiares tóxicos puede salvar a las siguientes generaciones. Abuela me dijo el mes pasado, antes pensaba que eras mala por no darle dinero a mis papás. Ahora entiendo que fuiste la más inteligente de todos. Me enseñaste que el amor verdadero no se compra ni se vende. Roberto y yo nos casamos hace 2 años, en una pequeña ceremonia frente al mar, acompañados solo por Abigail y algunos amigos de la fundación. A mis 70 años, experimenté por primera vez lo que significa tener una pareja que me ama por quien soy, y no por lo que puedo darle. Nuestros días transcurren entre viajes, lecturas, caminatas por la playa y trabajo conjunto en proyectos educativos. Es la vida tranquila y plena con la que siempre soñé, pero que nunca creí merecer. El destino de mi antigua familia siguió el rumbo previsible. Bruno y Patricia terminaron en una guerra legal feroz por la custodia y los bienes. Patricia, obsesionada con demostrar que yo estaba mentalmente incapacitada para donar mi dinero, gastó una fortuna en abogados que no lograron nada, porque la donación estaba blindada legalmente. Bruno perdió su empleo por el estrés y las ausencias constantes debidas a los juicios relacionados con mi caso. Ambos terminaron endeudados y amargados,
culpándome de todos sus problemas. Francisco y Ana vendieron su casa para pagar las deudas del negocio fallido. Intentaron contactarme varias veces con mensajes que oscilaban entre las amenazas y las súplicas. El último mensaje que recibí de Ana decía: Silvia, somos familia. Tienes que ayudarnos. En este momento tan difícil. No puedes ser tan cruel. Lo borré sin responder, como hice con todos sus intentos de manipulación. La mayor ironía es que, si hubieran seguido tratándome con un mínimo de respeto, si hubieran seguido viéndome como la cocinera callada y servicial, probablemente habrían heredado todo mi dinero cuando muriera. Su propia codicia y desprecio los privaron de la fortuna que tanto anhelaban. El programa de televisión, Historias de Vida, me invitó el año pasado a contar mi experiencia. Durante la entrevista, la conductora me preguntó si alguna vez había considerado perdonar a mi familia o repartir parte del dinero. El perdón no significa permitir que te sigan haciendo daño, respondí. Los perdoné en mi corazón para liberar mi propia amargura, pero eso no quiere decir que vaya a financiar su irresponsabilidad ni su falta de respeto. Perdón y estupidez son cosas muy diferentes. La entrevista se volvió viral en Internet, generando miles de comentarios de apoyo de mujeres que se identificaron con mi historia. Muchas compartieron sus propias experiencias de abuso financiero familiar, creando una ola de conciencia sobre un tema del que casi nunca se habla. Hoy, cuando pienso en aquella mujer de 67 años que temblaba mientras sus parientes la humillaban exigiéndole su dinero, siento una mezcla de compasión y orgullo. Compasión por todos los años que perdió intentando ganarse un amor que nunca fue real, y orgullo por haber tenido el valor de decir basta, cuando aún estaba a tiempo de reescribir su historia. Mi historia se ha convertido en un faro para las mujeres que se sienten atrapadas en relaciones familiares tóxicas, especialmente aquellas que, como yo, fueron criadas para creer que el sacrificio sin límites era sinónimo de virtud femenina. A través de mis conferencias, mi libro y mi fundación, he logrado transformar mi dolor en propósito, mi humillación en fuerza. La lección más profunda que he aprendido es que nunca es tarde para recuperar tu propia vida. No importa cuántos años hayas invertido en relaciones que te vaciaron, no importa cuántas veces te hayan hecho creer que no mereces respeto, no importa cuán cómoda se haya vuelto tu incomodidad, siempre hay tiempo para elegir la dignidad por encima de la sumisión, el amor propio por encima de la aprobación de los demás. Esta mañana, mientras Roberto preparaba café y Abigail me mostraba sus calificaciones universitarias por videollamada, me di cuenta de algo hermoso. Por primera vez en mi vida, estoy rodeada de personas que me aman sin condiciones, que celebran mis logros sin calcular beneficios personales, que me respetan sin que tenga que suplicarlo. A las mujeres que lean esta historia y se vean reflejadas en ella, les digo: su valor no se mide por lo que pueden dar a los demás, sino por la dignidad con la que se tratan a sí mismas. El amor verdadero nunca viene acompañado de facturas, amenazas ni chantajes emocionales. Y recuerden, nunca es tarde para empezar a vivir la vida que realmente merecen. Gracias por estar aquí, por escuchar mi historia. ¿Alguna vez has vivido algo parecido? Y dime, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios, porque aquí, en Bóveda, Historias de las Abuelas, no solo contamos historias, las compartimos para sanar juntos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, dale like y comparte este video. Quizás tus palabras hoy le den esperanza a alguien que la necesita.